Un oficial de policía estaba patrullando un parque y decidió mostrar su poder atacando a un hombre que golpeó con su porra, sin saber que acababa de cometer el mayor error de su vida. Segundos después, el oficial se dio cuenta de que se había metido con la persona equivocada. El sol de la tarde colgaba alto sobre el parque central, su luz dorada filtrándose a través del denso dosel de robles y sicomoros. El aire era cálido, pero llevaba una brisa suave que agitaba las hojas y proporcionaba breves momentos de alivio del calor californiano. Las familias extendían mantas sobre la hierba, los niños corrían por los senderos para caminar, y los corredores se movían en ritmos constantes, sus pies golpeando contra el pavimento. Un grupo de adolescentes se sentó cerca del área de juegos, su risa mezclándose con el canto de los pájaros, mientras una pareja de ancianos paseaba de la mano, sus movimientos sin prisa, saboreando la tarde pacífica. Entre los muchos visitantes que disfrutaban del parque, había un hombre que se sentaba apartado de los demás. Ocupaba un banco de madera desgastado cerca de una arboleda sombreada, su postura relajada, una bota descansando sobre la otra mientras observaba tranquilamente una bandada de patos reunirse a su alrededor. Sus manos, ásperas y callosas por años de uso, casualmente esparcían migajas de pan sobre el suelo. Los patos respondían con entusiasmo, aleteando y picoteando las migajas mientras él los observaba con una quietud casi meditativa. Vestía jeans azules desteñidos, una camisa marrón simple y un cinturón de cuero con una hebilla plateada que había perdido su brillo original hace mucho tiempo. Un sombrero vaquero bien usado protegía su rostro del sol, proyectando una sombra sobre sus facciones fuertes y curtidas. Su barba, cuidadosamente recortada pero mostrando las marcas completas de la edad, enmarcaba un rostro que portaba la autoridad silenciosa de un hombre que había visto y hecho más que la mayoría. Chuck Norris se sentaba allí, inmóvil ante el zumbido constante de la ciudad a su alrededor. Había pasado su vida en movimiento, entrenando, luchando, enseñando, protegiendo, pero ahora, en la quietud de este parque, simplemente existía en el momento. No había necesidad de acción, ni urgencia, ni batalla que librar. Por ahora, era solo un hombre mayor alimentando patos, y eso era suficiente. A lo lejos, el sonido de botas pesadas crujiendo contra el pavimento rompió el ambiente natural del parque. El sonido de esas botas pertenecía al oficial Rodríguez, una figura alta y de hombros anchos, en un uniforme perfectamente planchado del LAPD. Sus gafas de sol espejadas reflejaban el mundo a su alrededor, ocultando los ojos calculadores que yacían debajo. Su cinturón utilitario estaba cargado con herramientas de aplicación. Una porra, esposas, una radio, un taser y un arma de fuego reglamentaria, cada una colocada con precisión, pulida y lista. Su uniforme era prístino, su postura rígida, su presencia exudaba el tipo de autoridad que exigía cumplimiento. Pero para aquellos que lo habían encontrado antes, había otra cualidad en el oficial Rodríguez que no estaba listada en su placa. Era un hombre que disfrutaba del poder, no para servir, sino por la capacidad de imponer su voluntad sobre otros. «¡Oye tú!», gritó hacia un grupo de jóvenes skateboarders que practicaban trucos cerca de la fuente. «¡Nada de patinetas en el parque! ¡Muévanse!». Los adolescentes intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, un chico delgado con una gorra de béisbol, se acercó cautelosamente. «Oficial, no hay señales que digan que no podemos». «¿Me estás cuestionando?». La voz de Rodríguez se endureció como acero. Su mano se movió instintivamente hacia su porra. «Te dije que te movieras». Ahora, el aire se tensó. Los otros skaters ya estaban recogiendo sus tablas, arrastrando a su amigo lejos de la confrontación. Sabían que desafiar al oficial Rodríguez solo llevaba a problemas, y la mayoría hacía todo lo posible por evitarlo. Mientras el grupo se dispersaba,
Rodríguez sonrió con satisfacción. Así era como debían ser las cosas. Órdenes dadas. Obediencia inmediata. Se dirigió hacia otra sección del parque donde una anciana estaba alimentando palomas. Señora, está prohibido alimentar a las aves. Multa de $50. La mujer mayor lo miró con confusión. Pero oficial, he estado viniendo aquí durante años. Las reglas son las reglas. Rodríguez sacó su libreta de multas, ignorando la expresión de dolor en el rostro arrugado de la mujer. Mientras patrullaba el parque, sus ojos recorrían las multitudes con juicio silencioso. Observó a los corredores, las familias, los paseadores de perros, pero su mirada se detuvo en un hombre solitario sentado en un banco. Algo sobre él se sentía mal. Demasiado quieto, demasiado calmado. Sin dudarlo, se desvió del sendero principal y comenzó a caminar hacia el banco. Las botas del oficial Rodríguez golpeaban el pavimento con propósito, mientras se acercaba al banco donde el hombre mayor continuaba alimentando a los patos. Cada paso era deliberado, calculado para comandar atención, ya fuera que la gente quisiera dársela o no. El sonido creció más fuerte, más cerca, hasta que el hombre que llevaba esas botas entró en vista. Rodríguez se detuvo directamente frente al banco, su sombra cayendo sobre Chuck. Se plantó con los pies separados, las manos en el cinturón, irradiando el tipo de energía que prácticamente anunciaba sus intenciones. Chuck no se movió. Los patos continuaron picoteando las migajas, sin ser molestados por la presencia del oficial que se alzaba sobre ellos. Disculpe, señor, dijo Rodríguez, su voz cortante penetrando el aire como una navaja. ¿Puede mostrarme su identificación? La brisa agitó las hojas arriba, llevando consigo el aroma de hierba recién cortada y asfalto caliente. Chuck no reaccionó. No reconoció las palabras, ni siquiera echó un vistazo hacia arriba. Sus manos permanecieron firmes, dejando caer otro puñado de migajas de pan sobre el pavimento. Un destello de algo desconocido pasó por la mente de Rodríguez. No era exactamente confusión, no exactamente vacilación, pero algo cercano. Por primera vez en mucho tiempo, su presencia sola no era suficiente. No estaba acostumbrado a eso y no le gustaba. Algunas personas que pasaban comenzaron a aminorar el paso. Una mujer paseando a su perro redujo la velocidad ligeramente, sus ojos moviéndose entre el oficial y el hombre en el banco. Un grupo de jóvenes sentados cerca de una mesa de picnic intercambiaron miradas silenciosas, reconociendo las señales de una confrontación inminente. Habían visto a Rodríguez en acción antes y sabían lo que pasaba cuando alguien no cumplía lo suficientemente rápido. «Le estoy hablando», continuó Rodríguez, su voz subiendo ligeramente en volumen. «Necesito ver algún documento de identidad. Ahora». Los patos arrullaron y aletearon. Pero Chuck Norris permaneció exactamente como estaba, como si no hubiera notado siquiera que Rodríguez estaba allí. La falta de respuesta irritó al oficial más que cualquier palabra podría haberlo hecho. La gente no lo ignoraba. No cuando estaba en uniforme, no cuando se plantaba con los pies firmes y la voz autoritaria. Rodríguez dio un paso más cerca, la punta pulida de su bota deteniéndose a pulgadas del pie de Chuck. Esta es su última advertencia. Pero Chuck Norris no se movió. No reconoció la advertencia, ni siquiera echó un vistazo hacia el oficial que se alzaba sobre él. Sus manos permanecieron firmes, esparciendo otra porción de migajas para los patos que continuaban picoteando, ajenos a la tensión creciente que se desarrollaba a su alrededor. La falta de respuesta envió una onda de irritación a través del pecho de Rodríguez. La gente no lo ignoraba, no cuando llevaba la placa, no cuando su voz portaba el peso de la autoridad. Era una ecuación simple, un resultado predecible. Él daba órdenes y otros obedecían. Sin embargo, aquí, en medio de un parque público, un solo hombre mayor se sentaba como si la placa en el pecho de Rodríguez no significara nada.
Los transeúntes nerviosos comenzaron a reunirse a una distancia segura. Una mujer con su cochecito de bebé se detuvo bajo la sombra de un árbol cercano, sus ojos moviéndose ansiosamente entre los dos hombres. Un grupo de estudiantes universitarios interrumpió su juego de frisbee, sus conversaciones reduciéndose a susurros mientras observaban la escena que se desarrollaba. ¿Me está oyendo? La voz de Rodríguez se volvió más áspera, cortando el aire de la tarde. Le estoy dando una orden directa. Levántese y muéstreme su identificación. El silencio que siguió era ensordecedor. Chuck simplemente ajustó su sombrero ligeramente hacia atrás, un movimiento lento y deliberado que, aunque sutil, llevaba un aire de algo más profundo. No era el movimiento de un hombre intimidado, ni un intento de escalar la situación. Era algo completamente diferente. Rodríguez apretó la mandíbula. Su instinto le gritaba que algo estaba mal, pero el orgullo era una cosa peligrosa. Se había moldeado a sí mismo en una presencia que comandaba su misión, y este viejo no iba a ser la excepción. Los murmullos de la pequeña multitud crecieron más audibles. Alguien susurró algo a su compañero. Otro sacó su teléfono, aunque todavía no estaba grabando. La tensión en el aire era palpable, como los momentos antes de una tormenta que se aproxima. Los dedos de Rodríguez se flexionaron a sus costados, y su mano se movió instintivamente hacia su porra. No tenía paciencia para la desobediencia. El impacto envió un crujido agudo a través del aire, sobresaltando a las aves cercanas en un repentino aleteo de alas. Algunas personas voltearon hacia el ruido, su curiosidad momentánea antes de regresar a sus conversaciones y paseos. Pero Chuck permaneció inmóvil. La paciencia de Rodríguez se desintegró. Su voz cortó el aire de la tarde, más fuerte esta vez, cortante con impaciencia. Le dije que se levantara. Ahora mismo, la autoridad en su tono siempre había sido suficiente antes. Era el peso de la placa, los años de obediencia incuestionable que había llegado a esperar. Había pasado su carrera moldeando su presencia en algo que comandaba su misión. Pero el hombre mayor simplemente cambió su sombrero ligeramente hacia atrás, su rostro aún sombreado bajo el ala. El movimiento fue lento, deliberado, y aunque sutil, llevaba un aire de algo más profundo. No era el movimiento de un hombre intimidado, ni un intento de escalar la situación. Era algo completamente diferente. Rodríguez apretó la mandíbula. Su estómago se tensó de una manera que no le gustaba. Había intentado asustar al hombre, hacerle entender quién mandaba, y sin embargo era Rodríguez mismo quien sentía una extraña sensación reptante de incertidumbre. Esto no era normal. Aún así, no iba a retroceder. Con un gruñido impaciente, se acercó y agarró el hombro de Chuck, su agarre firme e intencional para ser dominante. Los músculos bajo sus dedos eran sólidos, mucho más de lo que había esperado para un hombre que parecía lo suficientemente mayor como para estar jubilado. Entonces, antes de que pudiera siquiera registrar lo que estaba pasando, su propia muñeca fue atrapada en un agarre de hierro. Un shock de alarma corrió por el pecho del oficial, primitivo e inmediato. Había enfrentado resistencia antes, sospechosos que corrían, hombres que peleaban en pánico ciego y agitado. Pero esto era algo más. Este era el agarre de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por primera vez, la confianza de Rodríguez flaqueó. Se retorció para liberar su brazo y para su alivio, el hombre mayor lo soltó. Su muñeca estaba ilesa, pero la piel donde había sido sostenido aún sentía la presencia persistente de ese agarre. Retrocedió un paso, inhalando bruscamente. La sensación era extraña para él. Esta repentina reversión tácita del control. Levantando la porra, apuntó al hombro del viejo, esperando completamente que recibiera el golpe. Pero mientras la porra descendía, Chuck se movió. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, un cambio de su peso, un giro simple de su torso superior, pero fue suficiente.
La porra cortó el aire vacío, perdiendo completamente su objetivo, y antes de que Rodríguez pudiera reaccionar, la mano de Chuck estaba en su muñeca nuevamente. Esta vez no hubo vacilación. En un movimiento fluido la porra fue removida de su agarre. No fue arrancada, no fue luchada, simplemente tomada. El corazón de Rodríguez latía con fuerza en su pecho. Había entrenado para encuentros cuerpo a cuerpo. Había pasado años perfeccionando las técnicas en las que los oficiales confiaban para someter a sospechosos, para mantener el control, y sin embargo aquí, en cuestión de segundos, su arma había sido tomada de él como si fuera un niño sosteniendo un juguete. El hombre mayor no levantó la porra, no la blandió como amenaza. Simplemente la sostuvo como si estuviera pesándola, como si considerara si valía la pena conservarla o no. Luego, lenta y deliberadamente, la dejó caer al suelo. Rodríguez se quedó mirándola, su respiración desigual. La atmósfera entre ellos había cambiado de una manera que no podía definir. La dinámica de poder en la que había confiado uniforme, arma, autoridad había sido despojada, reducida a nada por un hombre que apenas se había movido. Algunas personas cercanas habían notado el intercambio. Sus murmullos eran bajos, inciertos. Un par de adolescentes se susurraron entre sí, sus ojos moviéndose entre Rodríguez y el hombre mayor. Otros simplemente observaban, su curiosidad templada por la cautela. Las manos de Rodríguez se curvaron en puños, su orgullo ardía caliente en su pecho, una mezcla de ira y algo mucho más peligroso, algo cercano al miedo. Solo tenía una opción restante. Sus dedos se crisparon hacia su pistolera. Y Chuck Norris ya estaba observando. La porra yacía en el suelo entre ellos, un objeto inanimado que momentos antes había representado control, ahora descartado a los pies de su anterior portador. No era más que un pedazo inútil de madera y metal. El oficial Dan Rodríguez se quedó inmóvil, su respiración superficial y desigual. Era agudamente consciente del pequeño pero creciente número de espectadores, sus murmullos flotando a través del aire cálido, como una marea creciente. Su mano se movió instintivamente hacia su cinturón, hacia la única cosa que no podía ser tomada de él tan fácilmente. La mano de Rodríguez tembló mientras alcanzaba su radio. Su orgullo, su autoridad, todo se estaba desmoronando frente a una multitud creciente. Podía sentir los ojos sobre él, el peso del juicio silencioso presionando contra su piel, más pesado que cualquier golpe físico. Unidad 47, solicitando respaldo inmediato, murmuró en su radio, tratando de mantener su voz firme. Sospechoso resistiendo arresto en el Parque Central, los murmullos de la multitud se volvieron más fuertes. Alguien sostenía un teléfono en alto, claramente grabando. La realización lo golpeó como un martillo. Esto no era solo una humillación. Esto era evidencia. ¡Retroceda!, gritó hacia los espectadores, su voz quebrada por la desesperación. Esta es una investigación policial oficial, pero nadie se movió. Si algo, más personas se acercaron, atraídas por el magnetismo innegable del momento. Una mujer con su carrito de compras se detuvo. Un hombre corriendo redujo su paso hasta caminar. Los estudiantes universitarios habían abandonado completamente su juego de frisbee. Chuck Norris permanecía exactamente como había estado todo el tiempo. Calmado, inmóvil, con una quietud que hacía que el aire se sintiera más pesado, como si algo inevitable se acercara. A la distancia, el sonido de sirenas comenzó a crecer. Rodríguez sintió un destello de alivio. Respaldo estaba llegando. Esto se arreglaría. Recuperaría el control. Dos patrullas se acercaron rápidamente por el sendero del parque, sus luces intermitentes cortando la luz dorada de la tarde. Los oficiales salieron de sus vehículos con prisa, las manos descansando cerca de sus pistoleras, sus expresiones una mezcla de confusión y alerta. Pero mientras se acercaban, algo extraño sucedió. Sus pasos se ralentizaron. Sus posturas se relajaron ligeramente. Uno de ellos,
Un oficial mayor con sienes grises y ojos cansados se detuvo completamente a mitad de paso. El reconocimiento parpadeó en su rostro. No hacia Rodríguez, sino hacia el hombre sentado calmadamente frente a él. Su postura rígida se aflojó. Su mano se alejó de su pistolera. Su mirada, aunque aún aguda, sostenía algo nuevo, algo cercano al entendimiento. Sabía quién era Chuck Norris. La realización se extendió como una onda a través del otro oficial también. Ninguno de ellos se movió para alcanzar sus esposas. Ninguno desenfundó sus armas. Rodríguez sintió que su estómago se retorcía. Algo se estaba escapando de su agarre. Algo más grande que solo el control. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodríguez se quedó allí, rígido, su cuerpo bloqueado en la postura tensa de un hombre que se negaba a reconocer lo que estaba sucediendo, incluso mientras se desarrollaba a su alrededor. Su mente trabajaba febrilmente, agarrándose a algún punto de apoyo, alguna manera de revertir lo que ya se había escapado irreversiblemente de su control, pero la verdad era innegable. El control que una vez había ejercido tan fácilmente había desaparecido. El oficial mayor dio otro paso adelante. Era mayor que Rodríguez, su rostro marcado por el desgaste de demasiados años en el trabajo. Su cabello se volvía gris en las sienes. A diferencia de Rodríguez, su uniforme no era prístino, no mantenido rígidamente para las apariencias. Tenía las arrugas suaves de un hombre que pasaba más tiempo trabajando que puliendo su placa. Miró de Rodríguez a Chuck Norris, luego de vuelta otra vez, su mirada ilegible. «Necesitas parar», dijo el oficial mayor. Su voz era uniforme, pero había un filo en ella. Una autoridad silenciosa que venía no del volumen sino de la experiencia. La boca de Rodríguez se abrió, el instinto de discutir, de justificar, ardiendo en su garganta, pero no tenía argumento, ni una sola excusa que se sostuviera bajo el peso de la verdad. Y peor aún, él lo sabía. Un cambio pasó por la multitud observadora. Ya no estaban llenos de incertidumbre, sino de un entendimiento creciente. La gente había visto lo que había pasado. Habían observado a Rodríguez escalar. Habían observado a él intentar ejercer control sobre un hombre que nunca había levantado la voz, mucho menos sus puños. Y lo habían observado fallar. Algo se desenredó dentro de él, algo profundo y feo. Nunca había estado en esta posición antes. Superado, maniobrado, vencido frente a testigos. Y si este video llegaba a estar en línea, no dejaría que terminara así. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo, alimentado por la ira, por el instinto desesperado puro. Se lanzó. No hubo impacto duro, no choque brutal del cuerpo contra el pavimento, ni dolor, ni lesión. Solo movimiento. Una transición tan suave que apenas se sintió real. Un segundo estaba de pie, al siguiente estaba de espaldas mirando al cielo. Por un largo momento no entendió. Los murmullos a su alrededor crecieron más fuertes, arrastrándose desde los bordes de su conciencia. Los escuchó, registró las voces, los jadeos, la incredulidad susurrada, pero todo se sintió distante. Entonces la realidad se estrelló contra él. Había sido derribado sin esfuerzo, sin un solo movimiento desperdiciado, sin violencia, sin ira. Solo eficiencia. El oficial mayor se acercó más, su expresión cambiando lentamente mientras estudiaba al hombre que permanecía sentado calmadamente en el banco. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con sospecha, sino con reconocimiento creciente. «Dios mío», susurró en voz baja, casi para sí mismo. «¿Usted es?» Chuck Norris finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del oficial mayor, firmes y sin parpadear. No había arrogancia en su mirada, ni smugness, ni trace de satisfacción. Solo calma observación, paciencia, como si hubiera estado esperando este momento. El oficial mayor se enderezó lentamente.
su postura cambiando por completo. La rigidez autoritaria se desvaneció, reemplazada por algo que parecía casi respeto. Señor Norris, dijo, su voz ahora cargada de un reconocimiento que hizo que la multitud se callara. Lamento profundamente esta situación. Un murmullo pasó por los espectadores como una onda eléctrica. Cabezas se giraron, susurros se intensificaron. Chuck Norris. El nombre se extendió a través de la multitud como fuego salvaje. Rodríguez, aún en el suelo, sintió que todo su mundo se tambaleaba. No era solo un hombre mayor cualquiera, era una leyenda viviente, un ícono. Alguien cuya reputación precedía cualquier introducción formal. Las cámaras de los teléfonos que habían estado grabando la confrontación ahora captaban algo completamente diferente. Esto ya no era simplemente un video de brutalidad policial. Esto era el momento en que un oficial de policía arrogante había intentado intimidar a Chuck Norris. El oficial mayor extendió su mano hacia Chuck, no como una orden, sino como una oferta de respeto. Señor, nuevamente, mis más sinceras disculpas. Chuck asintió una vez. Un movimiento simple que de alguna manera cargaba más dignidad que cualquier discurso podría haber conseguido. El peso de la realización se asentó sobre Rodríguez como una losa de concreto. Había perdido antes de que la pelea siquiera comenzara. El sonido de vehículos adicionales llenó el aire mientras más patrullas llegaban al parque, seguidas por camionetas de noticias con antenas satelitales extendiéndose hacia el cielo. La situación había escalado más allá de un simple incidente. Ahora era un evento mediático en desarrollo. El capitán Marcus Torres salió de su vehículo oficial, su rostro una máscara de autoridad profesional, mezclada con una preocupación apenas contenida. Había recibido la llamada en su oficina. Situación en el Parque Central. Involucra a Chuck Norris. Esas 4 palabras habían sido suficientes para enviarlo corriendo. Se acercó al oficial mayor que había tomado control de la escena. Informe. Sargento Williams. Capitán. Williams bajó la voz. El oficial Rodríguez inició una confrontación sin provocación. Escaló a fuerza física. Todo fue grabado por múltiples testigos. Torres miró hacia donde Rodríguez finalmente se había incorporado. Su uniforme arrugado. Su expresión una mezcla de vergüenza y desafío persistente. Luego su mirada se dirigió a Chuck Norris, quien permanecía sentado con la misma calma digna que había mostrado durante todo el incidente. Rodríguez, la voz del capitán cortó el aire como una navaja. Acérquese. El caminar de Rodríguez hacia su superior fue el más largo de su vida. Cada paso se sintió como un peso presionando sobre sus hombros. Podía sentir las cámaras grabando, los teléfonos apuntados hacia él, capturando cada momento de su humillación. Entregue su placa y su arma. Torres ordenó, su voz final. No había espacio para negociación. Las manos de Rodríguez temblaron mientras desenganchaba la placa de metal de su pecho. El peso de ella se sintió diferente ahora. Por años la había llevado como armadura, creyendo que lo hacía intocable, pero no lo había protegido hoy. Capitán, yo solo estaba. Está suspendido efectivamente inmediatamente. Torres lo interrumpió. Reporte a Asuntos Internos mañana a las 8 a.m. Una investigación completa comenzará hoy. Un reportero con micrófono se acercó corriendo. Capitán Torres, ¿puede comentar sobre el incidente? Torres mantuvo su expresión profesional. El departamento toma muy en serio cualquier alegación de uso excesivo de la fuerza. Se realizará una investigación completa y transparente. Mientras tanto, Chuck Norris se levantó lentamente del banco, sacudió las migajas restantes de sus manos y se dirigió silenciosamente hacia la salida del parque. La justicia tenía su propio ritmo. En menos de 2 horas,
Los videos comenzaron a aparecer en línea. El primero fue subido por una estudiante universitaria que había estado en el parque con sus amigos. Su grabación, aunque temblorosa, capturó cada momento crucial. Rodríguez, golpeando el banco, agarrando agresivamente a Chuck, siendo desarmado sin esfuerzo, y finalmente siendo derribado con una precisión que desafiaba la creencia. El título del video era simple pero devastador. Policía ataca a Chuck Norris y se arrepiente instantáneamente. A las 6 de la tarde, el video había sido compartido 1000 veces. A las 8, había alcanzado 100.000 visualizaciones. A medianoche, era tendencia mundial en todas las plataformas de redes sociales. En la estación de policía, el teléfono del capitán Torres no paraba de sonar. Reporteros, funcionarios de la ciudad, ciudadanos indignados, todos querían respuestas. La sala de prensa improvisada se llenó de cámaras de televisión y periodistas gritando preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba el oficial Rodríguez exhibiendo este comportamiento? ¿Qué medidas tomará el departamento para prevenir futuros incidentes? ¿Habrá cargos criminales? Mientras tanto, en una pequeña oficina sin ventanas en el sótano de la estación, Rodríguez se sentaba frente a dos investigadores de asuntos internos. Sus uniformes habían sido reemplazados por trajes grises, sus expresiones tan impasibles como piedra. Oficial Rodríguez. Uno de ellos comenzó: hemos revisado el video. Múltiples ángulos. La evidencia es concluyente. Rodríguez hundió la cabeza en sus manos. En el transcurso de una sola tarde, había perdido todo. Su carrera, su reputación, su futuro. El video lo había reducido a una caricatura. Un ejemplo de todo lo que estaba mal con la aplicación de la ley. Los comentarios en línea eran implacables, imaginándose intentar intimidar a Chuck Norris. Este tipo eligió literalmente al peor hombre posible para acosar. Chuck ni siquiera se inmutó. Leyenda absoluta. En programas de noticias nocturnas, analistas debatían sobre reforma policial, entrenamiento de desescalamiento y responsabilidad. El incidente se había convertido en algo más grande que Rodríguez, más grande que el departamento. Se había convertido en un símbolo. Al final de la semana, Rodríguez y en el centro de esa paz, un hombre notable continuaba haciendo la cosa más simple y perfecta. Alimentar patos en una tarde soleada. Era suficiente.